¿Alguna vez pensaste cómo sería un Geometry Dash en 3D? Porque yo sí, y no me refiero a esos juegos que es el mismo bodrio, pero con profundidad, me refiero a la tercera dimensión considerando el eje Z, implementando cámara libre del mismo Roblox, así que sí, yo sí me hice esa pregunta, y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que esto sería una completa locura, porque no solo hablamos del cubo, también está la nave, el UFO, la bola, la araña, y todos estos vehículos que funcionan perfecto en 2D, pero en un mundo completamente 3D, muchos de ellos serían difíciles de interpretar o incluso incómodos de jugar, así que en lugar de hacer una copia exacta de Geometry Dash, voy a adaptar los vehículos específicamente para funcionar en 3 dimensiones, y este proyecto se llamará Speedrun Dimensions. Pero para explicar por qué se llama así, tengo que regresar varios años atrás, concretamente a 2018. En esa época se me ocurrió crear un speedrun en Roblox, como los clásicos que todos conocemos, pero con una temática de planetas, galaxias y exploración espacial, y este proyecto se llamaba Speedrun Galaxy, y siendo honestos, era horrible. Sí, sabía poco o nada de programación, los mapas eran malos, los modelos eran peores y prácticamente estaba aprendiendo sobre la marcha, pero ese tampoco fue mi primer proyecto. Mucho antes de eso hice un tycoon de KFC que sorprendentemente tuvo bastante acogida para la época. Fue justamente gracias a ese juego que empecé a aprender Lua, y sin darme cuenta fue mi puerta de entrada a la programación. Después trabajé en varios proyectos con amigos de esa época, que la verdad ya ni sé qué habrá sido de ellos, bueno, ojalá les esté yendo bien. Y aunque muchos proyectos quedaron abandonados, nunca dejé de volver a Roblox Studio de vez en cuando, hasta que en 2021 intenté relanzar Speedrun Galaxy con mejores gráficos, más mecánicas, más contenido y una visión mucho más ambiciosa. Por primera vez sentía que podía convertirse en algo serio, pero nunca llegó a terminarse. Perdí motivación, los juegos de Roblox cada vez eran más avanzados, empecé a estar ocupado con los estudios y poco a poco terminé abandonándolo. Aún así, antes de dejarlo, el proyecto ya estaba aproximadamente al 60% de desarrollo y durante años quedó guardado esperando una segunda oportunidad. Y creo que esa oportunidad llegó. Porque para crear este nuevo juego voy a abandonar definitivamente Speedrun Galaxy y aprovechar todas las mejores ideas que quedaron enterradas en ese proyecto. Pero hay un pequeño problema: los estudios. Literalmente me tienen esclavizado, aunque por suerte ya se acercan vacaciones. Y sí, pensaba en agarrar la pala nuevamente y ponerme a trabajar, porque hay que poner el pan en la mesa, pero eso no significa que no podamos sacar tiempo para desarrollar el juego. Además, las cosas han cambiado muchísimo desde que empecé. Ahora tenemos herramientas que hace años parecían ciencia ficción, que es la IA, y bueno, recuerdo que por ahí en 2023, cuando recién empezaba a popularizarse, intenté usarla para aprender programación. La tomaba como si fuese un profesor particular disponible las 24 horas, porque siendo sinceros, la IA puede escribir muchísimo código y muchas veces este código no funciona. Pero cuando ya tienes conocimientos básicos, medios y un poco avanzados, y además tienes una herramienta capaz de detectar errores, explicar conceptos y ayudarte a encontrar soluciones, se convierte en un compañero de desarrollo increíble. Y honestamente es probablemente el mejor equipo que puedo tener ahora mismo. De un juego galáctico que quedó incompleto, hoy empieza una nueva aventura, que es Speedrun Dimensions, un juego inspirado en Geometry Dash. Pero llevado a un mundo completamente tridimensional, y vamos a descubrir juntos si esta vez logro terminarlo o si termina convirtiéndose en otro proyecto olvidado. Pero antes de empezar a desarrollar, necesitamos un plan, porque no quiero lanzarme a programar cosas al azar y terminar reescribiendo todo dentro de 3 meses, así que voy a crear una base de pruebas, un simple baseplate donde desarrollaré todas las mecánicas antes de convertirlas en sistemas limpios y definitivos. Y el primer modo de juego será el cubo. Bueno, ya no se llamará cubo, ahora se llamará Novax. Sí, y su nombre completo prácticamente es ADES Novax, que vendría a ser Adaptive Dimensional Exploration Suite. Este será el personaje principal de Speedrun Dimensions. Después de eso trabajaremos en posiblemente el vehículo más complicado de adaptar al 3D, la nave. Aunque tampoco se llamará nave, su nombre real será revelado cuando llegue el momento de desarrollarla. Y bueno, luego seguiremos con el UFO, que en este juego será reemplazado por una especie de cápsula similar al que vemos en el modo plataforma de Geometry Dash. Y bueno, de momento estos serán los 3 modos jugables de lanzamiento: astronauta,
el vehículo aéreo y la cápsula. Aunque ya tengo otros dos modos en mente, uno completamente original para Dimensions y otro inspirado en Geometry Dash, pero mejorado y con mecánicas mucho más dinámicas. Sin embargo, esos quedarán guardados hasta el final de la serie, asumiendo que logremos terminar el juego como futuras actualizaciones. Y aquí aparece el verdadero problema. Los vehículos no pueden ser demasiado complejos. Piensen en Geometry Dash, los controles son absurdamente simples. El cubo, un botón, la nave, mantienes pulsado para subir, sueltas para bajar, el UFO, pulsas para impulsarte, nada más. Y justamente ahí está el secreto, porque cualquiera puede entender cómo funcionan en menos de 3 segundos, pero dominarlos es otra historia completamente diferente. Y esa será la filosofía principal de Speedrun Dimensions: fácil de entender, difícil de dominar, porque el 3D complica absolutamente todo, así que tenemos que encontrar el equilibrio perfecto, tomar la simplicidad de Geometry Dash y adaptarlo a un entorno tridimensional sin perder esa sensación de velocidad y precisión. Y si conseguimos resolver ese problema, ya tendremos la parte más importante del juego. Porque las dificultades no vendrán de controles complicados, vendrán del diseño de los desafíos, y hablando de eso, aquí tampoco existirán los niveles. En Speedrun Dimensions se llamarán dimensiones, sí, tal cual. Y cada dimensión tendrá sus propias mecánicas, sus propios desafíos y su propia identidad. Así que sí, tenemos mucho trabajo por delante. Pero aquí es donde entra una de las decisiones más importantes del proyecto, y también posiblemente la más polémica. Tenemos que adaptar los vehículos para que sean realmente fáciles de controlar, porque hay que pensar en algo clave: no todos los jugadores son tryhards, la mayoría son jugadores casuales. Entonces no tendría sentido que alguien entre por primera vez al juego y de la nada tenga que controlar una nave tipo casa de combate con 10 funciones distintas. Eso no es dificultad, es confusión. Y en un easy mode eso sería como convertirlo en un demon imposible, así que la clave será otra. El juego debe ser fácil de entender desde el inicio, pero difícil de dominar con el tiempo. Bueno, eso ya está claro, pero ahora entra otro problema más técnico: el sistema rítmico. Geometry Dash funciona porque es extremadamente predecible. El jugador avanza en una sola dirección, principalmente en dos ejes: X para desplazamiento horizontal y Y para altura. Eso permite que todo el nivel esté perfectamente sincronizado con la música. Cada obstáculo, cada salto, cada timing está calculado en una línea casi perfecta de progresión. Pero en un entorno 3D eso cambia completamente. Ahora no solo existe X y Y, también entra Z, que es la profundidad. Y eso rompe el modelo clásico del ritmo, porque el jugador ya no está en una línea fija, ahora puede moverse en diagonal. Puede desviarse hacia adelante o hacia atrás, puede cambiar su posición en el eje Z en cualquier momento. Y eso afecta directamente a tres cosas críticas: la sincronización del nivel, las distancias reales entre obstáculos y la consistencia del timing entre jugador y entorno. En otras palabras, hacer un sistema 100% rítmico en 3D no solo es más complejo, es casi imposible de mantener de forma consistente. Especialmente en Roblox, donde también existen limitaciones de servidor a cliente que pueden generar pequeñas desincronizaciones de posición. Y siendo realistas, yo tampoco soy un programador profesional. Hay muchas cosas de este nivel de precisión que aún no sabría implementar correctamente sin que se rompan o se vuelvan demasiado inestables. Y aquí es donde tomé una decisión importante. Speedrun Dimensions no será un juego completamente rítmico, o al menos no como Geometry Dash, porque el eje Z cambia completamente las reglas del juego, y en lugar de forzar un sistema que puede volverse frustrante o inconsistente, prefiero cambiar el enfoque. La idea no es que el juego sea un reto basado en memorizar patrones perfectos, la idea es que sea un juego donde el jugador tenga control real del movimiento, donde pueda decidir cuándo avanzar, cuándo saltar y qué camino tomar dentro de cada sección. Esa es la verdadera libertad del 3D, así que en lugar de hacer un sistema totalmente lineal y rítmico, vamos a pasar a un sistema de movimiento libre pero controlado. Un sistema donde el diseño del nivel guía al jugador, pero no le encierra en una línea de ejecución. Y ahora viene otro punto importante, porque todo esto no solo aplica en los vehículos, también aplica en los pads, las orbes y todas las mecánicas del juego. Todo está dentro del mismo sistema, así que la decisión más lógica fue esa: abandonar el sistema rítmico tradicional y apostar por un sistema más flexible y escalable. ¿Por qué?
Porque hacer un nivel en formato rítmico clásico puede tomar muchísimo tiempo. Diseñar cada salto perfectamente sincronizado con la música, ajustar cada obstáculo al milímetro y repetir ese proceso una y otra vez. En cambio, con este nuevo enfoque puedo construir contenido en mucho menos tiempo, más rápido, más modular y con más variaciones jugables, y eso también define la identidad del juego, porque no quiero hacer una copia directa de Geometry Dash. Quiero que Speedrun Dimensions tenga su propio estilo, su propia forma de jugarse y especialmente su propia identidad. Pero ahora viene la parte interesante. ¿Cómo se gana el juego? En Geometry Dash es simple, llegas al final del nivel y ganas. Aquí también será así, llegar al final sigue siendo el objetivo principal, pero vamos a añadir algo más, un sistema de competencia directa. Sí, porque el eje Z, aunque rompe el ritmo clásico, también abre una posibilidad enorme. En Geometry Dash todos siguen prácticamente la misma ruta, no hay mucha variación, pero aquí podemos crear rutas diferentes dentro del mismo nivel, y eso lo cambia todo. Porque ahora no solo importa llegar al final, importa cómo llegas. El sistema será simple de entender. ¿Quieres ir por una ruta fácil y segura o quieres arriesgarte por una ruta difícil pero más rápida? Ahí está la clave, porque los jugadores no solo van a competir contra el nivel, van a competir entre ellos. Sí, el jugador casual probablemente elegirá la ruta más segura y el jugador competitivo va a intentar la ruta más rápida posible. Y eso crea algo muy importante, una carrera constante dentro de cada dimensión. Todos avanzando al mismo objetivo, pero no todos por el mismo camino. El primero en llegar obtiene mejores recompensas y demuestra quién fue el más eficiente o el más rápido, y eso solo se vuelve más intenso en dificultades altas, donde las rutas se vuelven más peligrosas, pero también más ventajosas. Así que el juego deja de ser solo un recorrido y se convierte en una competencia en tiempo real, una carrera constante dentro de cada dimensión. Y eso no significa que el juego pierda completamente ritmo, la música sigue siendo un factor clave, de hecho va a ser una de las partes más importantes de Speedrun Dimensions, porque la música es la que va a generar esa sensación de competencia, esa adrenalina, esa tensión, eso que sentimos cuando jugamos Geometry Dash. Solo que ahora no vamos a depender de un sistema completamente rítmico para lograrlo. El haber sacrificado esa estructura nos abre la puerta a otras formas de compensarlo, con mecánicas, con diseño de rutas y con decisiones del jugador. Así que ahora vamos a organizar todo el proyecto en secciones claras. Sección 1. Diseño de mecánicas en Baseplate limpio. Aquí se desarrollará todo el sistema principal, el Novax, la nave y la cápsula, cada uno con sus propias mecánicas, orbes y potenciadores. También todos los efectos esenciales del juego, el sonido, el feedback visual y sensación de velocidad. Esta es la base de todo el proyecto. Va a tomar tiempo, pero es completamente posible con lo que ya se de Roblox Studio. Sección 2. Bocetaje de mapas y sistema de rondas. Y esa es probablemente una de las partes más complicadas, porque a diferencia de Geometry Dash, esto no es un sistema lineal de niveles, es algo más dinámico, y además es un juego donde todos compiten al mismo tiempo. Así que necesito diseñar un sistema de rondas inteligente, un sistema que permita cargar mapas con sus músicas, sus reglas y sus mecánicas específicas. Aquí voy a tener que reestructurar parte del código base de la sección 1 aprovechando lo funcional, pero adaptándolo a este nuevo sistema. Sección 3. Diseño de lobby y niveles con arte final. Aquí es donde todo empieza a verse como un juego real. Modelos pulidos, mapas terminados, vehículos con diseño definitivo y el lobby donde los jugadores van a entrar y prepararse. Esta sección es básicamente darle la identidad visual al proyecto. Sección 4. Interfaces y personalización. Y sinceramente esta es la parte que más me preocupa, porque es donde entran los menús, las interfaces, las estadísticas, las opciones del jugador y todo lo que normalmente requiere bastante programación avanzada. Y ahí es donde reconozco mis límites. No estoy seguro de qué tan perfecto pueda quedar este sistema o si es que voy a necesitar ayuda para hacerlo funcionar como quiero. Y finalmente, el lanzamiento del juego. Si todo esto funciona, Speedrun Dimensions verá la luz. Y otra cosita. No pensaba mostrar el proceso del juego, que es como tal esta miniserie, así que ya hay muchas cosas que he avanzado como vieron en el video, por lo que intentaré explicar el proceso desde cero. Y spoiler, la nave ya está casi lista. Funciona prácticamente al 100%. Pero eso lo veremos en detalle más adelante, cuando lleguemos a su día correspondiente, claro. O esto se convierte en el mejor proyecto que he hecho, o en el peor error de mi vida.
Y ahora sí, nos vemos en el día 2.